Aquí comienza Hijos de Punta con Raúl Coe. Bienvenidos. Hoy vamos a conocer más acerca de una de las formas artísticas más bellas del mundo de la danza. Hoy vamos a aprender sobre ballet. El ballet es la gran pasión de nuestra invitada, que ha hecho de esa pasión uno de los ejes de su vida. Hola Lucía. Hola, ¿cómo andas, Raúl? Muy bien, feliz de que estés en el programa. Yo también, feliz. Lucía es Lucía Chilibroste. Ella es uruguaya, es profesora y es magíster en historia, pero especialmente es experta en la historia del ballet. Lucía lleva adelante un blog precioso, luciachilibroste.com, y transmite sus enormes conocimientos de ballet mediante cursos en línea de muchísimo éxito. Trabaja con lista de espera, para que se haga una idea. También enseña en radio, enseña en redes sociales y además es la creadora y la organizadora de los llamados viajes baletómanos. Lucía, gracias por estar acá. Ay, bueno, gracias. Y por esa tan linda presentación. ¿Dónde te encontramos? Yo vivo en Mercedes, a las afueras de Mercedes, en el interior. Una decisión que tomé ya hace mucho tiempo. Bueno, ustedes están en Punta del Este, que quizás le dicen por qué viven ahí. Bueno, una decisión de una ciudad, bueno, de donde yo soy, además originalmente, mi familia es de acá. Me fui diciendo que nunca más iba a volver y volví y estoy feliz y no me quiero ir de acá. Pero Entre qué medio de divino. Montevideo y Buenos Aires. Todo lo que has armado sucede desde tu ciudad natal. Entonces, todo este circo maravilloso es desde allá. Sí. Es que creo que solamente desde acá puede funcionar, por los tiempos, por la energía, por cómo yo conecto con esto tan profundo, que todo el tiempo que viví en Montevideo era como que quizás la locura de la ciudad. Yo además soy muy hiperactiva y muy curiosa y todo me atraía, y en cambio acá me alejo, como, es como que me recluyo y después voy a Montevideo, bueno, llegué ayer de Montevideo justo, voy a Buenos Aires, hacemos estos viajes, pero después todo surge desde acá. Muy Sí, bien. un lugar maravilloso. ¿Cómo empezó tu pasión así por el ballet y cómo te fuiste convirtiendo en una experta en la historia del ballet? ¿Cómo nace este Comenzó interés? como por casualidad. A ver. Yo vengo de una familia que quizás, siempre me pongo como que soy el típico ejemplo que quizás uno puede tener todas las condiciones para acercarse al mundo del ballet, pero no se acerca porque no se acerca, porque en tu familia nadie estaba como muy vinculado a la danza, no me llevaron al ballet, y eso que mis amigas iban, había como cierto contacto, pero yo no. Mi abuela le encantaba, pero no sé, nunca fui. Y una vez mirando HBO, cuando había cable, ¿no? Que uno no ponía lo que quería, sino que veía lo que... Bueno, con el cable ya teníamos más opciones que antes. Vi un espectáculo, que era una compañía que yo después, hoy la amo, que es el Ballet de Bellart. Y me acuerdo de pasar y mirar y decir, chau, ¿qué es esto? Y de quedarme sentada y que mi madre me llamaba, no sé qué me pedía. Yo tenía 16 años, ya, pará, mamá, pará. Y era como que quería ver eso. Y a partir de ahí fue como que dije, ahí está, yo quiero esto, quiero ver esto. Y ahí, bueno, averigué acá en Mercedes, qué academias había, qué se podía hacer. Y ahí empecé como primero con lo típico, con el ejercicio, ¿no? Con el probar la danza. Ahí me trajo primero la contemporánea, después me fui como para el ballet. Pero bueno, yo ya no tenía ninguna chance, obviamente, con 15, 16 años de hacer una carrera profesional. Si bien sí seguía haciendo, pero después cuando empecé a estudiar historia, siempre era como que la danza me llevaba para ese lado. Entonces, por ejemplo, siempre me acuerdo que había que hacer un trabajo sobre la historia de la danza, sobre un tema asociado a la Edad Media, y yo me iba a la danza en ese momento. Como que la danza me iba llevando. Pero siempre fue mi punto de partida, que es con el que aún hoy en día siempre sigo conectando, es esas personas que les gusta eso, pero que no entienden, no conocen nada y quieren entender. Porque yo soy como muy curiosa, voy a ver una obra, sé que me... Porque, a ver, si vos vas a ver algo que sabés que quien lo hace no te quiere decir nada, no hay nada que entender, vas y lo haces.
Pero a mí, cuando sé que hay una historia, sé que hay un argumento, sé que hay como cuestiones crípticas detrás de la obra, me encanta conocer qué es eso que tiene para decirme. Porque además, por lo menos según mi experiencia, cuanto más conozco de esas obras, más disfruto. Lo que estás describiendo es tal cual lo que creo que todos hemos sentido cuando hemos tenido nuestro primer contacto con el mundo del ballet. Yo tuve la suerte hace unos años atrás en un viaje, la recepcionista de nuestro hotel nos dijo, en esta ciudad ustedes no pueden perderse la Orquesta Sinfónica Nacional y algún espectáculo de ballet. Y se encargó de hacernos las reservaciones. Wow. Y tuve la Más suerte... recepcionistas así, por favor. Claro, y Necesitamos bueno, esa y gente. nos toca Don Quijote, primer ballet. Y yo dije, esto es fascinante, esto junta todos los artes al mismo tiempo y verlo en vivo era deslumbrante. Entonces nos empezamos a acercar al mundo. Y como decís tú, en la medida en que uno va adquiriendo más información, profundiza a nivel de conocimientos, se disfruta cada vez más. Cuando algo me apasiona, quiero que a mis amigos les apasione tanto como a mí. O por lo menos, yo digo, cuando vos sabes que algo está buenísimo, decís, no te pierdas la posibilidad. Porque si a Exacto. mí me encanta, quiero que vos también lo sepas. No se lo pierdan porque les No se va a lo encantar. pierdan. Claro, y yo además a veces insisto, miren que a mí no me pagan porque ustedes vayan al teatro, se los digo Claro. porque realmente siento que se pierden una posibilidad Y maravillosa. en Uruguay tenemos un ballet de primera. Sí, claro, y además cuando acá empezó a suceder como todo lo que empezó a suceder con el ballet, y con precios además sumamente accesibles, mucha gente no iba, no por un tema económico, sino porque como cuando a veces no sabés lo que está sucediendo ahí al lado. Claro. Y falta que te venga un amigo y dice, vos, andá a mirar esta película, no sabés lo que es. Y vos quizás pasaste, viste eso, y si nadie te lo puso en contexto o en referencia, no te atrae. Es así. Entonces, yo desde ese lugar fue que empecé como así. Y en un momento tuve de compañero a Javier Alfonso, que es periodista de búsqueda ya en ese momento, Ujú. periodista cultural, y él me empezó a decir, vos Chile, a mí me dicen Chile, ¿no? Vos tenés que escribir sobre esto, vos tenés que contar sobre esto. Y fue como un gran motor, porque fue como, bueno, yo esto lo hacía para mí, para mis amigos. Que cada vez mis amigos, cada vez que iban a ballet, me llamaban, che, voy a ver tal obra, ¿qué tengo que saber antes de verla? Después empecé a armar unas clases que se llamaba Antes de abrirse el telón, que era, bueno, todo lo que tenés que saber antes de ver El Lago de los Cisnes. Entonces, bueno, cuando se creó, los coreógrafos, la música, yo qué sé, los bailarines cuando se creó el lago odiaban la música del Lago de los Cisnes. Y uno dice, hoy, ¿cómo puede ser? Que alguien, bueno, en su contexto esa música era demasiado sinfónica, la consideraban que no era bailable. Como que los voy poniendo en contexto. Y después vemos escena por escena. La idea de estas clases es como abrir un poco los ojos sobre todo eso. ¿Qué te parece si dando grandes saltos recorremos las grandes etapas de lo que ha sido la historia del ballet? ¿Dónde arranca en sí esta caracterización de la danza a la que llamamos el ballet? Mira, voy a tomar como yo doy un curso de historia del ballet muy extenso que lo divido en varias etapas, así que vamos a tomar esas como referencia. Bien. El ballet tiene muchas veces como fecha de inicio, como fecha de nacimiento, cuestionada, como todas las fechas, pero es una fecha exacta que es 1661, 1661. ¿Y por qué 1661? Porque es la fecha en la que Luis XIV, el famoso Rey Sol, rey absolutista, decide crear la Academia de la Danza. El rey bailarín. El rey bailarín, Luis XIV, que además todos lo conocemos, vieron como Rey Sol, y Rey Sol era un nombre de un personaje que él bailó en un ballet. Ah, era O sea bailarín que, profesional, o sea, de calidad, no era un aficionado a la danza, el no, rey. él era un súper comprometido, tomaba clases todos los días, era muy disciplinado, porque Ujú. también en su visión, esa visión de que él quiere ese poder absoluto y controlar todo, las personas, las mentes y los cuerpos, también disciplinar el cuerpo era para él una cosa importante. Entonces, Bien. como él bailaba, toda la corte se ponía a bailar, los ponía como a pruebas. Hay anécdotas que a veces muy graciosas, porque todos sabemos que hay gente que puede tener dones para bailar y gente que es torpe. Y gente que tropezaba frente a Luis XIV, era una humillación, era como todo un bajón. Pero él, ¿por qué es importante Luis XIV? Porque no es el primer rey que baila, ya antes la monarquía bailaba. Él decide crear una institución, una academia. Estamos en la época de las academias, la academia de pintura, de letras, Ujú. de arquitectura, después va a venir la de la música en Francia.
¿Y qué importancia tiene esto? Jerarquizar la danza. La danza es un arte que importa y no como siempre solía ser, que era un arte como de segunda categoría. Los italianos dicen que en verdad la danza viene de Italia, que es verdad que esas primeras danzas, pero ¿dónde surgen? Surgen en las cortes. Es una danza popular de corte, pero no del campesinado, no de los pueblos. Estas cortes renacentistas que lo que quieren es como ostentar, mostrar su poderío y que son mecenas que le pagan a Leonardo da Vinci. También Leonardo, por ejemplo, participa haciendo escenografías y efectos especiales para estos balletes. Catalina de Cuando Medici después, también era muy aficionada, ¿no? En las cortes florentinas a las danzas. ¿cómo, perdón? Catalina de Medici también era muy Bueno, aficionada a la es que, danza. y cuando después Catalina se va para Francia, ella lleva esas danzas. Ah, es Catalina la que lleva la Es danza. Catalina la que la Maravilloso. lleva. Y por eso se ve esta discusión entre franceses e italianos. En verdad salió de acá y ustedes se lo llevaron. Y en verdad me decía la otra vez un italiano de la Scala de Milán. Es como todo. Nosotros los italianos tenemos las ideas, tenemos todo, pero no sistematizamos, somos desorganizados. ¿Qué hicieron los franceses? Sistematizaron. Crearon una Lucía, academia. cuando decís sistematizaron, todo lo que son las posiciones, los pasos, ¿eso viene de ese periodo, de esa academia Eso empieza en francesa? ese momento. Eso empieza con la Real Academia de la Danza, se le pone nombre, por ejemplo, a lo que son hoy las 5 posiciones básicas del ballet, que siguen estando. Primera posición, segunda, tercera. Empiezan a ponerse nombres, a señalarse cómo tiene que escribir, cómo tiene que hacerse una clase, cómo se baila. Y esto además tiene mucho que ver con otra cosa, con que Luis XIV quiere hacer que la Europa sea francesa. Claro. Antes era Italia la que marcaba el gusto. Ahora tiene que ser Francia. Y el ballet, que es un arte del momento, que vos lo ves y mañana lo vas a ver y va a ser otra cosa, y es un arte que es difícil de que trascienda como si puede trascender una pintura. Yo qué sé, hoy se encuentran cada tanto un Caravaggio, bueno, porque quedaron allá y apareció. Pero Ujú. un ballet que se bailó hace 300 años no va a aparecer, desapareció. Entonces, por eso también a Luis XIV le parecía tan importante escribir la danza, notar que se sistematizara para que después se expandiera por el mundo. Y hoy en día sigue siendo así, los pasos siguen siendo en francés, sigue siendo Francia, de cierta manera, como el origen de eso. Entonces, Lucía, un tengo primer una paso, preguntita ahí, paréntesis, que quiero hacer. En el mundo de la danza, cada posición corporal de los bailarines tiene un nombre. Es decir, que uno puede escribir como si fuera una partitura, pero referida a las posiciones del cuerpo, para que en cada compás de la música se sepa cómo tiene que presentarse cada bailarín. ¿Eso es así o estoy diciendo una tontería? no, sí y no. A ver. Sí es así y sí debería de ser así y sí ha sido una búsqueda constante de la danza escribirla. Escribirla que como vos decís, como vos agarrás una partitura tal como la escribió Tchaikovsky y podés saber cómo suena. Ok. Desde el primer momento esa intención ha estado y se ha trabajado y se ha buscado mucho en eso y se sigue en eso. ¿Qué problema pasa a veces con la danza? Que son tantas las cosas que afectan, porque una cosa es la posición de los pies, y eso se puede escribir perfecto. Primera, no sé qué, el torso, la posición de mi plié, cuando estás un poquito con las piernas dobladas, gran plié, todo eso, pero después la cara, la intención del movimiento, la energía. Entonces, Manos. manos, porque además no son cosas estáticas, es como la combinación. Entonces, a partir, sí, desde que la danza es danza, hay como muchos tratados que intentan escribir la danza. Hoy en día hay uno que se usa como, hay como algunos que se usan más, que es el Benesch, que escribe, es como una partitura donde te ponen sí, las piernas, los pies, las piernas, el torso, los ojos, las manos, y sé que es muy difícil de leerlo. Ok. Ya los rusos también tenían el suyo, el Stepanov, que es una forma de sistematizar, aunque no se sabe qué tan así era. Digo, Bien. como que tenés la básica, pero hay una cantidad de partes que no están del todo claras, del Definidas, pero todo... parece bien, se transmite como una guía que atraviese las épocas de lo que se pretende y luego cada, digamos, interpretación, tanto por parte de los coreógrafos como de los bailarines, le va a ir dando, digamos, la esencia de su época. Está bien, está bueno que quede un poquito Sí, abierto también. también lo mismo, sí y no.
¿Por qué? Porque hay coreógrafos, por ejemplo, hay obras, no sé, Macmillan, que es un coreógrafo que acá en Uruguay se bailó Romeo y Julieta, se bailó Manon, también pueden ver Mayerling por ahí. Son coreógrafos o Balanchine, que ellos murieron. Hay un grupo unos, que tienen los derechos de esas compañías y son como muy celosos de que esto tiene que ser exactamente. Ok, de esta Hay forma. otros coreógrafos que no, que permiten como más libertad de acción. Una forma que se usa mucho también para que esas obras sobrevivan y para volver a hacerla sin la escritura, porque no mucha gente escribe y no mucha gente lee, Ujú. es con el video. Bien, Desde que claro, surgió el video, claro, obviamente. Antes lógico. no, por eso hay tantas obras que se perdieron. ¿Qué problema tiene el video? ¿Qué riesgo tiene el video? Que el video capta lo que fue esa función esa noche con ese bailarín. Es como que vos estudies, yo qué sé, Shakespeare a partir de un video de una presentación que un teatro en tal momento una noche hizo. Sí, te entiendo. Significa que eso está yendo a la esencia de Shakespeare y vos puedas como artista darle todos los matices que les podrías dar. Claro, deja No, escrito en piedra un momento. Si hubo un error, claro. por ejemplo, involuntario, también quedó registrado y quedaría como lo validado. Claro, claro. Está Y, bien. y además, en muchos casos, por ejemplo, yo sé, en un clásico, volvemos al lago de los cisnes, Petipa se murió en 1910, digo, ni siquiera él estuvo ahí chequeando que, bueno, ok, Claro. esto es lo que yo quiero. Esto es lo que yo No, es quería una decir. presentación de Raúl tal día, que capaz que a vos te salió todo mal ese día, y bueno, y quedó como que eso que hiciste vos ese día. Por eso es un problema que sigue teniendo hoy la danza, y que bueno, que muchos coreógrafos a la hora que hoy en día están haciendo obras, se están encargando de cómo registrarla para que les sobreviva. Volvemos entonces a la corte de Francia. Y Volvemos. resulta ser Después de que Luis XIV, de crean todo la este notación. desarrollo Ahí va. ¿Y de cómo la sigue? danza, como que se institucionaliza, se jerarquiza a los docentes, o sea que no cualquiera puede enseñar ballet, tenés Ujú. que tener cierto conocimiento. Ese grupo, además de los integrantes, son gente muy cercana a Luis XIV, muy poderosa. Luis XIV después ya deja de bailar porque se pone más gordote, más rechoncho, pero igual sigue apoyando la danza, se crea lo que es la Escuela de la Ópera de París, que es Ujú. la escuela oficial más antigua del mundo, en 1713. Pero después, en un momento, ya en el 1700, en el siglo XVIII, muchos empiezan, el ballet sigue, la Ópera de París, que hoy sigue existiendo, sigue y sigue habiendo espectáculos, pero comienzan a plantearse reformas. Pensemos que estamos en el siglo de las nuevas ideas, en el siglo de la ilustración, donde se cuestiona el mundo, se cuestiona el poder, el rey tiene derecho a ser rey por derecho divino, se cuestiona el mundo. Y también dentro de la danza van a surgir algunos teóricos que van a cuestionar. Algo así como, ¿para qué bailar? ¿Qué es lo que queremos bailar? ¿Son formas? ¿Qué se busca? ¿Se busca esa simetría y esa forma y esa belleza solamente por la forma y el virtuosismo? Y ahí surge un personaje que es clave, que se llama Juan Jorge Noverre, que él va a plantear algo que en su momento fue tildado como loco, que es clave para entender lo que es la historia después de eso, que plantea algo así como que la función de la danza es emocionar. La función de la danza es transmitir emociones. Ujú. Él dice algo así como que la danza es la poesía que le puede hablar directamente al alma, que ahí se pueden generar emociones que ninguna otra arte la puede hacer y que solo la puede hacer la danza. A él le cuesta llegar a la Ópera de París, que era como el centro, de ahí había surgido, y ya hay compañías, obviamente que hay en Italia, hay en los diferentes estados de lo que todavía no era Alemania, pero que iba a ser Alemania, hay en Inglaterra, él viaja mucho, pero siempre quiere llegar a la Ópera de París porque es como aplicar las reformas en el lugar, a la cuna, no sé. Consagratorio. Claro, lo que te consagra. Llega tarde porque una alumna que él había tenido en Viena finalmente le da el puesto. Esta alumna es la jovencita María Antonieta, y Ajá. cuando él no llegaba a París, tuvo un tiempo en Viena, ahí le da clases a ella. Cuando ella llega a ser la reina de Francia, lo trae, pero bueno, Se venía la Francia se estaba revolución. incendiando. No llegó él como a tener esa cuestión consagratoria a la Ópera de París, pero sí su tratado, sus libros siguen estando, está hoy muy fácil de encontrar en español, en todos los idiomas, ya en vida de él se tradujeron a todos los idiomas, y fue clave porque
Porque a partir de él se confirmó que la danza nos puede emocionar, y piensen ustedes si alguna vez nos han sentido emocionados por la danza. Y otra cosa que a mí nos parece básico y que a Nover también lo usaban como loco por eso, que es que la danza puede contar una historia. Y hoy yo te contaba la historia del lago de los cisnes, y vos viste Don Quijote, obvio que puede contar una historia, pero hasta Nover, no. No No era se lo que se creía que daba. la danza contara historia, la danza era formas, era otras cosas, pero no, decía, ¿cómo la gente va a entender que este es bueno y este es malo? Y él confiaba, él creía en el poder del cuerpo para comunicar. Pensemos que en la época de Luis XIV además se bailaba con máscaras, con pelucas, con trajes muy pesados. Y claro, y todo eso es verdad que con una máscara es más difícil de mostrar Claro. el amplio rango de sentimientos, de emociones que puede desarrollar un propio personaje a lo largo de todo un ballet. Pero bueno, pero Nover fue clave y para mí sería un segundo paso, porque es el que abre esa puerta a que todo este mundo puede suceder. Entonces, todo este mundo de cuando solemos ver estos ballets que recrean historias y tienen un argumento y un guión y emocionan y son románticos, todo esto sucede en esta segunda etapa. Se empieza a modificar el vestuario, las caracterizaciones de los personajes. Lo que estamos viendo habitualmente suele ser proveniente o iniciado en este periodo. Claro, no de la segunda etapa, de la tercera, pero que la segunda etapa fue la que permitió la tercera. Ajá, bien. ¿Y cuál es la Sin tercera? esto, sin esto no hubiera No hubiera sucedido pasado. lo otro. ¿Qué pasó? Porque la tercera etapa, que sería el romanticismo, Ajá. que es clave, porque ahí sí surge la idea del ballet que hoy conocemos. La imagen, yo siempre digo, hoy estoy segura que si la mayoría de la gente que está escuchando, yo le digo, piensen en ballet, y la imagen que se nos suele venir es una mujer, zapatillas de punta, una mujer liviana, muy delgada, como casi que ingrávida, que esos cuerpos que parecen que flotan, y un tutú. Ujú. Y esas imágenes, que el ballet es femenino, porque en la época de Luis XIV bailaban los hombres. Las mujeres Comprendo. podían bailar para la reina, recién después se les permitió ya subir al escenario. El tutú no existía, eran trajes muy pesados. La zapatilla de punta no se utilizaba. Entonces, los cuerpos eran fuertes, eran mucho más fuertes de lo que son en el romanticismo, y todavía son mucho más fuertes de lo que son hoy en día, que cada vez se tienden como a afinar y a ser más delgados. Entonces, esa idea de que el ballet puede contarnos una historia, emocionarnos, conectarnos con algo muy profundo, y que la estrella es una mujer, y que puede ser esa mujer o una Willy, que son unas mujeres muertas por traición amorosa y se convierten en espíritus, o una Sílfide, que es un espíritu del aire, eso surge en el romanticismo. En Francia, en el romanticismo, concretamente en 1832, que es cuando se crea el primer ballet romántico, que es La Sílfide. Y fue un ballet como que transforma, y es un periodo que transforma. Y yo siempre me gusta como conectar esto con la historia. Yo soy profe de historia, entonces siempre como que, ¿Qué estaba pasando? Ahí va. ¿qué estaba pasando? Claro, porque el romanticismo, bueno, quizás a mí los escuchas habrá, hay pintores románticos, compositores Literatura. románticos, escritores, es un movimiento sumamente amplio y con particularidades según los países. Una cosa es en Italia, otra cosa es una cosa es la pintura en Londres con Tarrer y no sé qué, otra cosa es en Alemania con Friedrich. Hay particularidades. En el ballet surge en Francia, como todavía Francia es el centro, porque vamos a ver que el cuarto paso nos vamos para Rusia. Acá Francia, sí, desde que el paso 1, 2 y 3, podríamos decir, son franceses. Está como el centro. Francia lo que va a hacer en ese momento es como en el ballet acoplarse a ese espíritu romántico. Y es un espíritu que lo que de cierta manera va a proponer el romanticismo, va a impulsar es eh, cuestionar todo lo anterior, todo ese siglo de las luces. Pensamos que estos artistas del romanticismo fueron artistas que, por ejemplo, una persona que en 1930, 32, cuando se estrena la Sílfide, tiene 30 años, él, o ponele 40 años, él seguramente, quizás sus padres o sus abuelos fueron monárquicos. Después en su almuerzo familiar
se habrá armado relajo con que en la Asamblea General estás con Robespierre, con uno, con Proponían los otros. revolución, claro. Quizás algunos vieron guillotinar gente y muchos lo vieron con horror, como que horrible, y otros fascinación, porque recordemos que eran unos grandes espectáculos, que la gente iba con esos pañuelitos a juntar la sangre y todo eso. Después viene toda la fascinación de Napoleón y todo lo que Napoleón prometió. Después para muchos viene todo el desencanto, que Napoleón propuso una cosa y no fue. Después viene una restauración monárquica. Después viene Luis Felipe. ¿A qué voy? Fueron años tan convulsos políticamente, pero literal, Sí, una escala de intensamente. convulsión que nos cuesta imaginar. Nos cuesta imaginar hoy, con nuestra sensibilidad no soportaríamos ni 5 minutos de uno de esos periodos, que todo eso además se había llegado tras ese siglo de la razón, de las luces, y lo que se plantea es algo así como, ¿a dónde nos llevó tanta ilustración, tanta luz, tanta razón? No hay que hacerle tanto caso a la razón, sino al corazón. Están las emociones, está en el corazón ese verdadero, la verdad, no en lo racional. Yo siempre digo en mis cursos, ¿a quién no le ha pasado una vez de que su cabeza le dice una cosa y su corazón le dice otra? Entiendo Pero lo que decís. tantas veces. Seguir el camino de la razón durante varias décadas los había conducido a enormes enfrentamientos, enormes cruces de violencia. Había una especie de revival de las emociones, del amor, de la Claro. conexión. Se Mirá tú, permite eso, como que eso es válido. comprendo. Entonces, estas emociones, estos ballets, van a traer historias de personajes. En el caso de la Sílfide, es un hombre que se está por casar y el día antes de su boda le entra pánico. ¿Me caso o no me caso? Que también son temas muy humanos. Claro. Antes los temas por lo general eran sobre dioses griegos. Sí, mitológicos, claro. Cosas que a quién no le puede pasar, que el día antes de casarse dice, "Au, ¿qué hago? ¿Me caso o no me caso?". Y le pasa un poco eso porque ese día, antes de su boda, se le aparece una sílfide, este espíritu del aire, que le dice algo así como, yo te he visto toda tu vida, estoy enamorada de vos, no te cases. Pero se lo dice un espíritu. Y el tipo dice, estás loca, no sé, no puede creer qué es lo que le pasa. Pero cada vez lo ve como más real, el mundo de él, su familia, su futura esposa, sus amigos, su tía, como que no entiende, dice, pero vos estás loco. Y él finalmente se va tras este espíritu, deja plantada a la esposa el día de su boda y se va a este mundo de sílfides y de espíritus. Un gesto muy romántico. Muy romántico, porque es esta idea de ir tras ese sueño que cuestionando toda la racionalidad, toda la cordura, pero a su vez haciendo ver esa irracionalidad como racional. Porque vos en el ballet le decís a James, andate con la sílfide, es tu amor. Como lo que más lógico. transforma eso. En el caso de Giselle, que es un ballet también muy conocido, Albrecht, que es el personaje, bueno, traiciona a la enamorada, ella se muere, es un fantasma, y él se va al bosque y se encuentra con ese fantasma y baila con ella. Yo vivo acá medio en el campo. Si vos mirás ahí en el jardín a un hombre bailando con un fantasma, bailando solo, porque solamente él ve, digo, este tipo está mal, está para internar. Pero el romanticismo, el ballet romántico, le da como sentido a todo eso. Un contexto total. Claro, como que habilita que todo eso. Entonces, el romanticismo va a contar historias, se va a consagrar esa idea de que el ballet cuenta historias. El romanticismo nos va a emocionar, porque además va a apelar, o sea que eso que Nover decía, que nos podía emocionar y contar historias, y que le dijeron que era loco, en el paso 2, en el 3 demostramos que si sucede, nos emocionan con temas, además, los héroes románticos o los ballets románticos apelan a sentimientos que son como muy humanos. Sí, universales también, ¿no? Universales. ¿Quién no ha dudado? Y hasta temporales, porque muchas veces estamos viendo una obra hoy y el conflicto que se está planteando, el nudo dramático de la historia, atraviesa las épocas y más allá del montaje y el look que uno pueda presenciar, tiene una contemporaneidad. Y aparte se presta para reinterpretaciones, ¿no? Pero es que estos dos ballets, tanto Giselle, que es del 32, como, la Sílfide, que es del 32, y Giselle, que es de 1841, son ballets que hoy se siguen bailando y la gente sigue muriendo. Yo sigo llorando cada vez que se muere Giselle, sabiendo ya todo, porque son cosas que te siguen tocando, porque como vos decís, son temas universales. ¿Quién no ha confiado? ¿Quién no se ha decepcionado? ¿Quién no se ha arrepentido?
quién no, son sentimientos que nos atraviesan. Entonces, el romanticismo marca de que el ballet cuenta historias, el ballet nos emociona, y el romanticismo marca la pauta de la estética que va a tener el ballet aquí en más. El ballet es femenino, las mujeres van a ser las principales bailarinas, va a ser tan femenino que ya después, unos años después, hacia 1850, muchos coreógrafos ni siquiera quieren que los hombres bailen sus obras, sino que los roles masculinos los bailen mujeres trasvestidas de hombre. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque se considera que el hombre es muy brusco, es muy tosco, y que el romanticismo, con todas esas líneas suaves, redondas, sutiles, las tienen que hacer mujeres. No tenía Eso esa, qué va a buen llevar, dato. sí, que en cierto momento, entonces, espera, antes a lo que lleva. El ballet cuenta historias, el ballet emociona, el ballet es mujer. La zapatilla de punta, que no es que se inventa acá, porque ya quizás en la última etapa del periodo hay puntas, lo que se va a empezar a hacer con la primera bailarina del romanticismo llamada, primera estrella del romanticismo llamada Marita Glioni, es que se empieza a usar la zapatilla de punta, eso de que se para la bailarina sobre la punta del pie, Ujú. con un fin no de mostrarte una pirueta, no decirte, wow, mira qué genial, hago el equilibrio, como el nene que te quiere mostrar una pirueta, sino con ese fin de generar que es un espíritu, que es esa sílfide que te está llevando al bosque, o que es esa fantasma muerta, esa Willy muerta por desamor. Ah, la punta Entonces, en general significa ser sobrenatural. Cuando vemos que una bailarina está en puntas, no es solamente por el virtuosismo técnico. Hay un mensaje detrás de que lo esté haciendo así. sí y no. Todas mis respuestas así todas esas. Depende. En el romanticismo, cuando se implementa, que se empieza a usar, se empieza a usar con ese fin. Para esos Con ese personajes. fin Ok. de generar, de convencer. Si vos pensás un espíritu y lo ves caminando, acá hace boom, Sí, boom, claro, es muy, muy como, terrenal. claro, nuestras ideas, los espíritus vuelan. Claro. Entonces, ¿qué mejor que la zapatilla? Y con el tutú que se inventa en ese momento, que es el tutú romántico, que es ese que no sé si han visto, que son como unas faldas que van como hasta abajo de la rodilla, en muchas capas de tules, Ujú. que hace que cuando la bailarina salte, como que el tul acompaña ese salto. Entonces se va como deslizando, va como generando un efecto como de una estela casi. Se podría hacer la imagen que tenemos cuando hemos pasado un fantasma que, uy, pasó Claro, algo flota. blanco. Entonces, surge con ese fin la punta. Ok. Después no, después se empieza a aplicar para mostrarte el show, Bien, para mostrarte perfecto. lo que puedo yo hacer. ¿Qué viene luego del periodo romántico? Después del periodo romántico, donde el ballet en un momento como que de cierta manera agota esta fórmula de repetirse tanto y que son siempre las mismas historias, empieza en Francia y en Inglaterra, en Italia sobrevive un poco más a perder foco y empieza a resurgir en Rusia. Ajá. Quizás hoy muchos asociamos que el ballet es ruso, que tiene como, nada, uno dice, hay una compañía rusa y ya le parece que es buena porque son rusos, y bueno, no No siempre los rusos siempre. son buenos, hay como todos, Ok. si bien tienen mucha espalda, no son todos maravillosos, pero bueno, va a ser más o menos en la segunda mitad del siglo XIX, hacia 1870 más o menos, que Rusia empieza a posicionarse como la gran meca del ballet. Y por una cuestión, por muchas cuestiones también históricas muy importantes. Pensemos que Francia, que viene con todos estos, o Europa, todos estos periodos de revoluciones, Guerras napoleónicas. monarquías que cayeron, o Francia, la revolución del 20, del 30, del 48, caos, guerra franco-prusiana, no sé, está en Europa otra cosa. Rusia, que sigue siendo el país más absolutista de Europa, que ya desde Catalina la Grande quieren, bueno, ya desde Pedro el Grande quiere Rusia europeizarse. Recordemos que con ese fin se construyó, por ejemplo, San Petersburgo, con querer ser más europeos que asiáticos. Ya empieza el ballet como a sembrarse semillitas. Y va a haber un periodo a partir de 1870 en el cual se da como el gran desarrollo de un coreógrafo llamado Marius Petipa, que había llegado en Rusia en el 48 como bailarín por un año, se quedó toda su vida y él va a ser el coreógrafo responsable de lo que hoy quizás consideramos los grandes clásicos. Petipa francés, ¿verdad? ¿Cómo? Petipa francés. Petipa es francés. Y va para Rusia. Él es un francés bailarín, no muy bueno. Su hermano sí era estrella de la Ópera de París, fue el primer Albrecht cuando se bailó Giselle.
el pobre, el hermano que no bailaba tan bien, tuvo una carrera menor en comparación con su hermano, que es una estrella, se va a España, tiene un problema amoroso en España, sale corriendo de España porque buscan su cabeza y medio desesperado, sin trabajo y se cree que con influencias de su hermano, le consigue un contrato en Rusia por un año. Un Se romántico va, camino. sí, es como para hacer una película, una serie de Netflix, La vida de Petipa, porque además se involucra con una mujer de la alta sociedad española, el padre dice que él la tiene como embrujada, ella está más feliz con él, está encantada con Petipa, se escapa, los persigue la policía, hasta que finalmente los agarra y él tiene que rajar. A Pero él Rusia. se va por un año pensando que se va por un año y se fue quedando desde 1848 hasta 1910, que muere. Bien. Y va a ser este francés quien le va a dar a los rusos, quien la va a consagrar a Rusia como la meca del ballet. Rusia ya ¿Por tenía una qué? escuela musical descomunal para ese momento. Sí, desarrolla. Petipa, siempre viste cómo se dice, es la persona correcta en el lugar correcto. Sí, en el Porque momento él histórico, correcto. tenía como todo ese bagaje de su formación francesa. Llega a un país que quiere consagrarse, además, porque además el ballet, que es tan francés y en Francia están en crisis, ¿por qué nosotros elevarnos? Y una corte zarista que también quiere, de cierta manera, consagrar y elevar su poder. Y Ujú. Petipa supo captar todas esas ideas. Fue Bien. un excelente lobista haciendo lobby, porque además el coreógrafo, hoy los coreógrafos son divas, ¿qué quiero decir? Hacen lo que quieren. No, allá es un funcionario del emperador. Él va a tener que tomar las decisiones para que al emperador y a su familia le guste eso y seguir manteniéndose. Y de cierta manera, él crea, a mí me gusta llamarlo a los cursos como una receta de ballet, porque son todos como después muy parecidos, en los cuales él toma del romanticismo esa idea de contar historias, él Ujú. sigue contando historias, pero los ballets románticos suelen ser cortitos, suelen tener 2 actos y suele durar 1 hora y 10 más o menos, 1 hora y media. Ok. ¿Qué va a hacer Petipa? Va a darle al ballet el estatus de la gran ópera, esos mega espectáculos. 3, 4 actos, a veces con prólogo y después con una apoteosis, obras que pueden durar 3, 4 horas, y hoy los han recortado, porque nadie soportamos 4 horas o 3 horas de ballet. Pero en una Rusia con frío y que estaba muy lindo ahí, sí, porque además la gente tampoco veía toda la obra. Salía, coqueteaba, hacía un negocio, entraba en las partes que había que entrar. Se miraba de otra manera, diferente a cómo hoy lo Claro. miramos. Le introdujo una grandiosidad adicional, digamos. Claro, y él consideraba que, por ejemplo, había que contar historias, historias grandes con muchos personajes. Él toma de la ópera algo que el ballet sigue usando en su ballet como recurso, que va intercalando como actos donde hay pantomima con actos donde solo hay danza. Ujú. Volvemos al lago de los cisnes. Estaban bailando los cisnes y aparece él dice, el príncipe y le dice, ¿y vos quién sos? Yo soy la princesa. Ah, mi respeto. Como que te va contando y después bailan y después te Ajá. va contando la historia. Entonces, él va contando historias, él se da cuenta de que los efectos especiales a la gente le encantan. A ver, algo que después Hollywood obviamente lo explotó, pero él ya sabe que, yo qué sé, que en Cascanueces tiene que aparecer el árbol, que en la valladera tiene que aparecer un elefante. Explosiones de Entonces, cañones. le da todo eso al ballet que no tenía. Él es el coreógrafo de La Bella Durmiente, es el que está atrás del Cascanueces, es la mitad del coreógrafo del Lago de los Cisnes, pero es el ideólogo de La Valladera. Es más, versiones que no son de él, pero que hoy conocemos como Giselle, Corsario, pasaron por su matiz que él las fue modificando. O sea que sin duda es el padre de lo que se considera hoy el ballet clásico. Y otra cosa que él hizo fue como, muchos dicen que Fabergé con sus huevos puso a la corte en miniatura y que Petipa la subió al escenario. Ajá. ¿Y qué quiere decir esto? Quizás pensemos, no sé, en Rusia, alguien podía no conocerle la cara al zar, a no ser por una moneda o por algún retrato X, pero no es como hoy que todos sabemos la cara de nuestro presidente, ¿no? Pero uno, seguramente, aunque no supiera quién era, cuando esa persona entrara, se iba a dar cuenta, iba a saber cuál era.
¿Por qué? Porque hay todo un protocolo, toda una jerarquía que te iba a mostrar, correte, no sé qué, va a entrar, se va a parar en el medio, según el grado de jerarquía de su corte va a ser el grado de cercanía a él. ¿Y qué va a hacer Petipa? Lo mismo con el ballet. Uno va a ver una obra de Petipa, Don Quijote, viste vos, es de Petipa, El Lago de los Cisnes, Bella Durmiente. Uno puede no saber quién es la principal, pero cuando entre esa persona se va a dar cuenta. Sí, las Porque jerarquías se establecen con mucha claridad. todos se van a alejar, esa persona se va a poner al medio, probablemente cuando esa persona baile los demás se quedan quietitos. Hay como toda, como que hay un reflejo entre el zar en su palco y la compañía ahí bailando. Y él, bueno, a todos los ballets los divide como en varios actos, a todos les incluye lo que es un acto blanco, que es ese acto donde bailan las mujeres en blanco, por eso se le llama, pero que son seres irreales. Por Ajá. ejemplo, en el Cascanueces cuando bailan los copos de nieve. Son copos de nieve con ese efecto. En Lago de los Cisnes cuando bailan los cisnes. En Bella Durmiente cuando bailan las flores y que están soñando. En La Balladera cuando son sombras. Todos sus ballets tienen eso. Introduce Tienen algo un más héroe, tienen conceptual dos héroes. entonces. Introduce algo más conceptual. Claro, y como que va a repetir. Yo siempre, no sé, creo que tiene como 10, 12 ingredientes la receta. Por lo menos lo que yo fui como identificando, que todos tienen siempre eso. Los ubica en lugares exóticos, eso también lo trae al romanticismo. De hecho, algunos historiadores consideran que Petipa podría ser considerado un romántico, porque toma muchas cosas de esto. El héroe incomprendido, que sueña con otra cosa, los actos blancos, tiene muchas cosas. Para mí es diferente porque también le aporta otras cosas que hace como este gran ballet. ¿Y Lucía, qué otra cosa va a ser Petipa fundamental? Es lo que decías vos de la técnica, de las puntas. Eso de la técnica que surge más con un efecto artístico, va a desarrollar muchísimo la técnica clásica. Casi que ahí sí, la mayoría de los pasos que hoy conocemos, la mayoría, ya ahí están establecidos. Principalmente por los italianos, aquellos que decían que crearon el ballet, tenían una muy buena técnica. Entonces, en la época de Petipa, las mejores bailarinas o las más técnicas y por lo tanto la más preferida del público, no digo que todas que tengan que ser las técnicas las que te gusten, a mí no es el tipo de bailarina que me gusta, pero en ese momento eran las preferidas del público, eran italianas. Entonces, Petipa también supo traer la técnica, las italianas, que trajera la técnica, una técnica que la consideraban muchos como un poco brusca, tosca, dura. ¿Y qué hace Petipa? Le agrega la sofisticación francesa mezclada con la rusa. La suaviza, le da calidad. Y eso significa para el ballet un paso enorme, porque hay más técnica, hay más pasos, se baila mejor, se baila con más... a veces muchos dicen el ballet son los pasos, y otros dicen, no, el ballet es lo que pasa entre un paso y otro. las Porque si transiciones. son un paso, otro es como, son robotitos bailando. Entonces, ¿qué es lo que logra Petipa? Darle como esa cosa, sumado a esa mega corte. Después, como todo, Petipa se pone viejo, su fórmula se agota, los jóvenes se quejan de que ya están podridos de bailar eso, que hace 40 años. Digo, es como la historia de la Sí. humanidad. Y ahí podría venir el quinto momento, que vamos a las vanguardias. Estamos a principios de siglo, el mundo transforma, se está por venir una guerra, París vuelve a ser es el centro, esa París de la Belle Époque, exposiciones universales, se está transformando todo, y ahí va a haber una compañía que se llamó los Ballet Rusos de Diaghilev, que Diaghilev era un empresario cultural que tuvo como la visión que después quizás tuvo, no sé, tuvo Steve Jobs. Él no sabe hacer nada, pero contrata a todos los mejores, los sabe buscar, unir, sentarlos juntos a que trabajen y que hagan lo que sea. Entonces, ¿qué va a hacer? Diaghilev va a contratar a los mejores vestuaristas, pintores, músicos, coreógrafos, bailarines, y los pone a trabajar. Con Diaghilev trabajó Picasso, Coco Chanel, bueno, Stravinsky surge como el gran compositor con él, Balanche, como los mejores de cada palo, él los ponía, cooptó a trabajar juntos y a crear obras. Y durante 20 años, porque fue desde 1909 hasta 1929, esta compañía fue como la vanguardia del ballet, haciendo muchas cosas muy locas, muy multilocas. Pero obras que quizás hoy conozcan como La consagración de la primavera, la crea esta compañía.
Stravinsky crea la música para un ballet, después la música también tiene su propio devenir independiente, pero surge como un ballet porque le pide Diaghilev que cree esta música para esta obra. Fue un escándalo, fue un desastre, le tiran con de todo, explotan el teatro Ha Champs-Élysées, que generado estaba recién. resistencia a la propuesta de los ballets rusos. Había de todo, porque además Diaghilev era el que sabía buscar el espectáculo. Él Ujú. sabía buscar no sé, lo que hace hoy cualquier revista Sí, un argentina. empresario teatral. ¿Qué genero yo para que la gente vaya a ver? Entonces, la primera etapa que tuvo la compañía fue más una etapa que muchos consideran como buscar lo ruso exótico. Traer en esas obras la imagen de esos rusos salvajes, sensuales, eróticos, y a París y la gente moría por eso. Mira, Moría, porque era como. Yo a veces. Pero claro, los rusos se quejaban, porque eso no era no Rusia. era Yo a veces Rusia, pienso, claro. pienso como cuando, no sé, el tango de Sí, exportación una y van y bailan todos. caricaturización, ¿no? Se Claro, estila eso. y la gente que baila el tango dice, pero pará, eso no es tango uruguayo, o eso no es Claro. tango argentino, nosotros bailamos distinto. Pero bueno, pero Diaghilev era un bicho para los negocios y sabía que eso generaba, además él se manejaba con la que le daba el dinero, con la que tenía como todo ese, era muy encantador. Después, en un momento, dice, bueno, vamos a dar un paso a las vanguardias, vamos a ir más allá. Esto era más lo exótico. Y ahí se inicia con un ballet que se llama La Siesta del Fauno, que es un ballet que se baila todo como si fuera un jarrón griego, todo los pies para allá, todo chato contra el piso, que lo hace un bailarín coreógrafo llamado Vaslav Nijinsky, que era la megaestrella de la compañía, un hombre por el que morían mujeres y hombres, porque fue como Nijinsky. Nijinsky. Quizás hasta ahora veníamos que el ballet siempre era femenino y Diaghilev lo que va a hacer también es llevar al hombre al centro de la escena. Nijinsky era la pareja, además de Diaghilev, era estupendo, uno mira las fotos, además la profundidad, y claro, estaba como en otra cabeza. La obra esta, La Siesta del Fauno, fue un escándalo. Rodin, el escultor, sale a defender de que por fin aparece el verdadero arte, mientras que el director del diario Le Figaro dice que estos rusos que se piensan que nos van a insultar trayendo nuestras porquerías, que piensan que porque son rusos vamos a comprar lo que sea. Es un escándalo redituable. Redituable. Redituable, viste que hay escándalos que son redituables. Y Ujú. eso fue un 29 de mayo de 1912. Y insisto en la fecha porque Diaghilev era súper supersticioso. Siempre era como que. Entonces, como este escándalo funcionó, se propuso un nuevo escándalo para el 29 de mayo del año siguiente, de 1913, que fue la consagración de la primavera. Pero esa obra fue como demasiado escandalosa, se fueron muchos ensayos, solamente se bailó unas 5 o 7 veces. No, ese escándalo le salió muy caro. Le Ah, salió muy caro, pero muestra también el coraje de él de apostar siempre. Y después, bueno, se va sumando a lo que es el futurismo, va incorporando las vanguardias al ballet. Lucía, Hasta, sí, te propongo lo siguiente, se nos está acabando el tiempo y te propongo que nos cuentes en una pincelada cómo salta a los ballets de América, luego del periodo tan extenso de toda la escuela rusa, cómo se desarrollan las cosas a veces en el norte de América. El ballet va a llegar a América a partir de en este principio, a ver, ya venía desde 1851, o sea que terminando la Guerra Grande ya ahí está la Sílfide bailándose en el Teatro Solís, vaya a Ujú. saber uno qué era, pero bueno, pero está acá. Pero se empieza a instalar más fuertemente, creo yo, a partir del siglo XX con esta compañía, los ballets rusos de Diaghilev, que vienen a Uruguay, en Argentina están mucho tiempo, Ujú. vienen en 1913 y en el 17, y con Ana Pavlova, que Ana Pavlova es compañera de esta generación, era compañera de la escuela con Nijinsky, es un poco mayor, pero es compañera, ella baila la primera temporada. ¿Por qué? Porque son bailarines con compañías. Ana Pavlova tenía una visión distinta del ballet, pero conviven, a veces estaban en la misma función, en la misma ciudad, los dos compañías. ¿Qué logra tanto Pavlova como los ballets rusos? Traer a América y a toda América, de Estados Unidos hasta Uruguay, esa idea de que la gente, y uno cuando lee los diarios de la época, es como diciendo, esto era el ballet, esto es de lo que la gente habla, ahora podemos realmente saber qué es el ballet. Y uno ve que a partir de ahí empieza, por un lado, a haber más escuelas de ballet, o sea, gente que enseña,
Y la preocupación por los estados, sea hoy sea el Teatro Colón, el Teatro Colón en Buenos Aires, o acá el Sodre, que se iba a fundar unos años después, la decisión del Estado de decir, vamos a formar ballet. Porque como que ven las bondades de ese arte. La Y a integración partir de ahí, artística bueno, que los estados implicaba. siguen apoyando el ballet. Lucía, te quiero agradecer muchísimo estos minutos. Ha sido un placer escucharte. Estoy seguro que nuestra audiencia quiere saber más acerca de todo lo que vos tenés para contar, porque las anécdotas paralelas a lo que es la composición, el proceso creativo, los estrenos, es fascinante. Les invitamos a todos a que visiten luciachilibroste.com. Ahí se ramifican todo el universo de propuestas de cursos online, de conferencias, de viajes baletómanos. ¿Por dónde han andado los viajes baletómanos recientemente? Bueno, en abril estuvimos en París, un viaje baletómano de ensueño. Bueno, fuimos a la cuna, Qué como divino. decíamos. ¿Los grupos de Recorrimos, cuántas personas suelen ser? y suelen ser de unas 15, 20 personas. 15 o más 20 o menos. personas, qué divino. Sí, ¿Y sí, qué se hace en un chiquitos. viaje baletómano, además de ir a un show tras otro? Bueno, yo lo pienso como esas cosas que a mí me encantaría hacer cuando voy de viaje, pero que si voy con mi esposo, por ejemplo, o con mis amigos, no puedo hacerlo. Es más No, pará difícil. poquito, no rompa los cocos, tanto no. Y entonces estos viajes están pensados para eso, aunque hay gente que hace algunas cosas, gente que hace todas y gente que solamente va a los espectáculos y después el resto no lo hace, porque también es para distintos grados de friki. Yo estoy en la mayor, pero hay escalas menores. Tus Pero son cursos, como tus esas cursos con cosas lista que de no podrías espera. hacer solo porque no tenés posibilidades de entrar a esos lugares. Y tus cursos, Lucía, online con lista de espera. Qué maravilla. Sí, son grupos súper lindos, esos son como más, hay gente de España, este año somos 120, es mitad grabado y mitad en vivo, de España, Estados Unidos, México, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, no sé, como una comunidad baletoman de Italia, hay una periodista de la RAI que es una crack, hay como gente de toda parte del mundo, y a mí me encanta eso de unir a la gente. Porque la gente, yo siempre digo lo mismo, si a nosotros nos gustara el fútbol, salimos y en la esquina podemos encontrar a alguien para hablar sobre el partido del domingo. Pero si yo fui a la función del Sodre anoche y salgo a la esquina, no voy a encontrar con quién hablar. Te entiendo. Entonces, conectar con gente que ama eso, que le encanta, que te recomienda, ahora justo uno se va para España, se va a encontrar con 3, la van a llevar, y crear esos lazos para mí es una misión muy grande. Es como, yo como me crié tan sola en este mundo del ballet, como buscando sola y no sabía dónde, y trato ahora de unir, de hacer que la gente conecte con eso. Divino. Porque además el ballet salva. Yo estoy convencida de que el arte nos salva, la belleza nos cura, nos sana. Entonces hay que conectar para explotar eso. Divino. Lucía, construyendo una comunidad de apasionados del ballet alrededor del mundo, desde su ciudad natal. Es un placer haberte tenido hoy en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos. Hasta la próxima. Esto fue Hijos de Punta. Raúl Coe, todos sus invitados y una muy buena charla.